El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente que parecía reflejar el calor que aún bullía en el pecho de Martín. La camioneta traqueteaba por la carretera polvorienta, con el motor rugiendo como si quisiera gritar todo lo que él contenía. En el asiento trasero, las maletas de sus hijastros, Sofía y Lucas, se tambaleaban con cada bache. Los chicos, de 16 y 14 años respectivamente, miraban por las ventanas con rostros pétreos, sin decir una palabra. Martín apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, pero su mente seguía repitiendo la frase que lo había llevado a esto: no tienes voz ni voto en esta casa. No eres nuestro padre. Había sido una discusión como tantas otras en los últimos meses, pero esta vez las palabras de Sofía habían cortado más profundo. Martín había dado todo por esa casa, cada peso que ganaba con su trabajo de carpintero, cada hora extra, cada fin de semana sacrificado. La casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con su porche de madera tallada a mano y sus ventanas amplias, era su orgullo. La había construido desde cero para Daniela, su esposa, y para los hijos de ella, que le había jurado tratar como propios. Pero esa tarde, cuando Sofía le gritó esas palabras y Lucas asintió con una mueca de desprecio, algo dentro de Martín se rompió. ¿Listos?, les preguntó, su voz áspera, mientras estacionaba frente a una casa modesta en un barrio más humilde. Era la casa de Roberto, el padre biológico de los chicos, un hombre que aparecía y desaparecía de sus vidas como un espejismo. Los chicos no respondieron. Sofía se cruzó de brazos, y Lucas bajó la mirada. Martín apagó el motor y salió de la camioneta, abriendo la puerta trasera. Bajen sus cosas. La historia comenzó 2 años atrás, cuando Martín y Daniela se casaron. Él tenía 35 años, ella 32. Daniela era una mujer vibrante, con una risa que llenaba cualquier habitación y una fortaleza que había criado sola a Sofía y Lucas tras el abandono intermitente de Roberto. Martín, un hombre callado pero de corazón grande, se enamoró no solo de Daniela, sino de la idea de formar una familia. No tenía hijos propios, pero siempre había soñado con ser padre. Cuando Daniela le presentó a los chicos, él los acogió con los brazos abiertos, dispuesto a ganarse su cariño. Al principio, todo parecía ir bien. Sofía, con su ingenio rápido y su pasión por el arte, le enseñaba a Martín a dibujar en los ratos libres. Lucas, más reservado, se unía a Martín en el taller, fascinado por las herramientas y la madera que tomaba forma bajo las manos expertas de su padrastro. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Sofía empezó a responder con monosílabos, y Lucas se encerraba en su cuarto con los auriculares puestos. Daniela decía que era la adolescencia, que los chicos estaban lidiando con sus propias inseguridades, pero Martín sentía que algo más profundo los separaba. La casa nueva fue su gran proyecto para unir a la familia. Martín trabajaba hasta la medianoche, puliendo cada detalle, las molduras de los techos, la escalera de roble, el columpio en el patio trasero para Lucas. Daniela estaba emocionada, y los chicos parecían ilusionados al principio. Pero cuando se mudaron, el ambiente cambió. Los chicos se quejaban de todo, la casa estaba lejos de sus amigos, el internet era lento, las reglas de Martín eran demasiado estrictas. Él intentaba ser paciente, recordándose que no era su padre biológico, que necesitaba ganarse su lugar. Pero cada discusión, cada mirada de reproche, le pesaba más. Esa mañana, todo explotó. Martín había pedido a Sofía y Lucas que ayudaran a limpiar el garaje, una tarea simple que él consideraba una forma de enseñarles responsabilidad. Sofía, con los brazos cruzados y una expresión de desafío, le espetó: ¿por qué tenemos que hacerte caso? Esta es nuestra casa, no tuya. Tú no decides aquí. Lucas, que solía ser más callado, añadió: sí, no eres nuestro papá. No tienes voz ni voto. Martín se quedó helado. Daniela, que estaba en la cocina, no dijo nada, aunque él vio el destello de incomodidad en sus ojos. La frase de Sofía resonó en su cabeza como un martillo. Había pagado cada centavo de esa casa, había sacrificado sus ahorros, sus sueños de viajar,
todo por esa familia que ahora lo miraba como un extraño. Sin decir una palabra, subió al cuarto de los chicos, sacó 2 maletas y empezó a empacar sus cosas, ropa, libros, el portátil de Sofía, la consola de Lucas. Daniela intentó detenerlo, con lágrimas en los ojos, pero Martín estaba ciego de rabia y dolor. Se van con su padre, dijo, su voz temblando. Si no tengo voz ni voto, entonces no tienen lugar en mi casa. La puerta de la casa de Roberto se abrió, y allí estaba él, con una camiseta arrugada y una expresión de confusión. Martín, ¿qué pasa?, preguntó, rascándose la cabeza. Los chicos bajaron de la camioneta, arrastrando sus maletas con desgana. Sofía miró a Martín con una mezcla de furia y miedo, mientras Lucas mantenía la cabeza gacha. Ellos te lo explican, dijo Martín, entregándole una nota con el número de Daniela. Resuélvanlo. Sin mirar atrás, subió a la camioneta y arrancó. En el retrovisor, vio a los chicos de pie en la entrada, con Roberto hablando animadamente, como si no entendiera la gravedad de la situación. Martín sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña liberación. Por primera vez en meses, no sentía el peso de tener que demostrar algo. Cuando llegó a casa, Daniela estaba en el sofá, con los ojos rojos. ¿Cómo pudiste hacer eso, Martín?, preguntó, su voz quebrada. Son mis hijos. Son tus hijos, Daniela, respondió él, cansado. Pero esta es mi casa. Yo la pagué. Yo la construí. Y ellos me dejaron claro que no soy nada para ellos. ¿Qué querías que hiciera? Que siga soportando que me traten como un intruso. Daniela se levantó, furiosa. No son tus enemigos, Martín. Son adolescentes, están confundidos. Necesitan tiempo. Tiempo. Martín alzó la voz. Llevo 2 años dando todo por ellos, ¿cuánto más tengo que esperar? ¿Cuánto más tengo que soportar? La discusión se prolongó hasta la madrugada. Daniela defendía a sus hijos, diciendo que Martín había actuado por impulso, que no entendía lo que era ser madre. Martín, por su parte, hablaba del sacrificio, del dolor de sentirse rechazado en su propia casa. Al final, Daniela tomó su bolso y dijo, voy a buscarlos. No sé si volveré esta noche. La puerta se cerró tras ella, y Martín se quedó solo en la casa que había construido. El silencio era ensordecedor. Caminó por las habitaciones, tocando las paredes que él mismo había levantado, las molduras que había tallado. En el cuarto de Sofía, encontró un cuaderno de dibujos olvidado. Lo abrió y vio un boceto de la casa, con el columpio en el patio y una figura que parecía ser él, trabajando en el taller. En la esquina, escrito con la letra de Sofía, decía, la casa de Martín es bonita, pero no es mi hogar. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Se sentó en la cama, con el cuaderno en las manos, y por primera vez en años, lloró. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniela se quedó en casa de su hermana, intentando convencer a Roberto de que se hiciera cargo de los chicos, pero él, como siempre, se desentendió. Sofía y Lucas volvieron a la casa de Martín una semana después, pero el ambiente era diferente. Nadie hablaba de lo sucedido, pero la tensión era palpable. Martín trabajaba más horas en el taller, evitando las discusiones. Daniela intentaba mediar, pero cada conversación terminaba en silencio. Una noche, mientras Martín lijaba una tabla en el taller, Lucas apareció en la puerta. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, inseguro. Martín lo miró, sorprendido. Era la primera vez en meses que Lucas mostraba interés en pasar tiempo con él. Claro, dijo, entregándole una lija. Trabajaron en silencio, el sonido del roce contra la madera llenando el aire. Finalmente, Lucas habló. Lo que dijo Sofía, no fue justo. Pero a veces siento que no encajamos aquí. Como si esta casa fuera tuya y de mamá, pero no nuestra. Martín dejó la lija y lo miró. Lucas, esta casa es de todos nosotros. La construí para que fuera un hogar, no solo para mí. Pero no puedo obligarlos a sentirlo así. Lucas asintió,
pensativo. Papá. Roberto, quiero decir, él no es como tú. Aparece cuando quiere, pero nunca está de verdad. Tú siempre estás aquí, aunque a veces nos portemos mal. Esas palabras fueron un bálsamo para Martín, pero también un recordatorio de lo frágil que era su relación con los chicos. Cuando terminó el trabajo, Lucas se quedó un rato más, ayudando a limpiar el taller. Fue un pequeño paso, pero para Martín, significó el mundo. Con Sofía fue más difícil. Ella seguía resentida, encerrada en su mundo de dibujos y música. Pero una tarde, mientras Martín arreglaba el columpio del patio, ella se acercó. ¿Por qué no nos echaste para siempre?, preguntó, sin mirarlo. Martín suspiró. Porque los quiero, Sofía. Aunque no sea tu padre, los quiero. Pero también necesito sentir que formo parte de esta familia. Ella no respondió, pero se sentó en el columpio, balanceándose lentamente. No odio la casa, dijo al fin. Solo, extraño cómo eran las cosas antes. Cuando éramos solo mamá, Lucas y yo. Martín asintió. Lo entiendo. Pero las cosas cambian. Y estoy aquí para quedarme, si me dejan. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. No fue fácil ni rápido. Hubo más discusiones, más momentos de frustración. Pero también hubo pequeños gestos, Sofía dejando un dibujo en el taller de Martín, Lucas pidiéndole consejos sobre un proyecto escolar, Daniela y Martina hablando hasta tarde sobre cómo reconstruir su familia. La casa, que una vez había sido el centro del conflicto, empezó a sentirse como un hogar de nuevo. Martín aprendió a ser más paciente, a entender que el amor no siempre es correspondido de inmediato. Martín aprendió a ser más paciente, a entender que el amor no siempre es correspondido de inmediato. Sofía y Lucas comenzaron a verlo no como un intruso, sino como alguien que, a su manera, estaba luchando por ellos. Y Daniela, atrapada entre su amor por sus hijos y por Martín, encontró un equilibrio, recordándoles a todos que la familia no se define solo por la sangre, sino por las elecciones que hacemos cada día. Una tarde, meses después, Martín encontró un nuevo dibujo en su taller. Era la casa, pero esta vez con 4 figuras en el porche, Daniela, Sofía, Lucas y él. Debajo, Sofía había escrito, nuestra casa. Martín sonrió, sintiendo que, por fin, tenía voz y voto en el hogar que había construido. Si el video te gustó, dale al botón de suscribirte y compartilo con tus amigos para que nadie se lo pierda.